con la doctora Raquel Huereca Torres. Ella nos va a hablar sobre la importancia de la metodología feminista en la investigación. Así que le damos un cordial aplauso, por favor. Público entusiasta. Muchas gracias por ese afecto. Y bueno, quisiera comenzar por platicarles, o más bien porque la doctora nos platique quién es ella. ¿Quién es Raquel Huereca? Hola, gracias Mariana y gracias a la comunidad de la UAP por estar aquí este rato. Bueno, ¿quién es Raquel Huereca? Híjole, esa pregunta es como un poco hasta filosófica. Yo estudié, me voy a ir de la licenciatura a lo último. De formación soy licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva. Después hice la maestría en Estudios Políticos y Sociales y después el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología. Yo quería ser socióloga, pero finalmente lo que me atrapó de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en aquel momento era la carga que tenía de materias en investigación. Cuando yo iba en la prepa fue que descubrí mi vocación por la investigación a partir de un trabajo que nos dejó una profesora de Ciencias de la Salud, que consistía en ir a comunidades, hacer un trabajo ahí para identificar las relaciones entre las condiciones socioeconómicas y la salud. Y esa fue una de las razones por las cuales al final me quedé en periodismo en lugar de sociología. Todo lo estudié en la UNAM. Pues en la prepa fui así como una feminista de closet, porque a mí como joven no me tocó el movimiento feminista como se vive hoy día. A mi generación lo que nos tocó fue básicamente el movimiento zapatista, ¿no? Entonces, pues eso, era más una feminista de closet que militaba más en cuestiones vinculadas al Frente Zapatista, que fue toda la organización ciudadana que se hizo alrededor del EZLN. Como tal no había, como ahora, un movimiento feminista, y tampoco tuve en la licenciatura clases sobre feminismo, como sí lo pueden tener hoy día las generaciones que cursan la licenciatura. No sé qué más. Actualmente soy profesora titular en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Lerma. En esa unidad me tocó de 2017 a 2023 echar a andar la coordinación de bienestar universitario y género y coordinar la comisión de colegio legislativo que se encargó de diseñar las políticas transversales para erradicar la violencia por razones de género y todas las reformas que se hicieron en la legislación universitaria en la UAM. Ahí estuve hasta febrero de 2020, no, hasta diciembre de 2023. Entonces, ¿qué más? También soy integrante del grupo multidisciplinario de la alerta por violencia de género en el Estado de México, la segunda alerta, que es por desaparición de mujeres. Y bueno, pues a rasgos generales, esa soy yo. Okay. Muchas gracias, doctora, por platicarnos precisamente sobre usted, sobre su formación, sobre lo que llamó su atención para estar el día de hoy aquí con todas nosotras. Y bueno, quisiera que nos platicara entonces, pues, ¿para qué nos sirve esta metodología de la investigación, pero desde el ámbito del feminismo? Okay. Sí. Bueno, yo quisiera abrir esta discusión preguntándole a las personas que están presentes qué están estudiando, qué licenciaturas o qué posgrados estudian. Si alguien quiere compartirnos.
¿Qué estudian? Administración educativa. Administración educativa. ¿Qué más? Doctorado en estudios de género, ok. Bueno, el doctorado en estudios de género, la licenciatura en administración educativa, ¿sí? Doctorado en literatura. Literatura, administración educativa y estudios de género. Bueno, a ver, las compañeras que estudian administración educativa, ¿podrían decir rápidamente 10 referentes hombres de su disciplina? ¿Perdón? ¿No hay otro micrófono para las...? O si puedes hablar más fuerte, no te escucho. No tenemos otro micrófono. Vente para acá. La mayoría sí, de los que vemos son hombres. ¿Y mujeres cuántas? No vemos mujeres. ¿Por qué no ven mujeres? Por regular nos dan textos o libros de hombres. Son libros de hombres, ok. Bien. Ya no les voy a preguntar porque eso va a ser trampa hacerles la pregunta. Pero la compañera que estudia literatura... ¿Pero qué miras más? O sea, ¿qué referentes masculinos o femeninos? Lo que yo estudio sí tengo más referentes femeninos, pero es cierto que es un doctorado o así especial. Ok. Es cierto que tiene más históricos. Bueno, eso es muy interesante porque en otros espacios y en otros momentos cuando se hace esta pregunta, las personas por lo general rápidamente enlistamos los teóricos, ¿no? Y se van hasta los griegos, ¿no? Aristóteles, Sócrates, de ahí hasta los contemporáneos. Y cuando preguntamos por mujeres en el campo de las ciencias sociales, 5 y así como que se tardan y les van soplando por un lado, por el otro, y por lo general son mujeres contemporáneas o mujeres de la década de los 50 del siglo pasado a la actualidad. No, creo que en ninguna ocasión que he hecho esta pregunta me han señalado, por ejemplo, Hipatia, ¿no? Que más que como pensadora o filósofa, la ven como una transmisora de saberes. Y bueno, esto ocurre porque, pues básicamente cuando pensamos o cuando nos enseñan qué es la ciencia, pues aprendemos que es un conjunto sistematizado de conocimientos, ¿no? Y los obtenemos mediante un método riguroso de observación de la realidad, pero la filósofa Sandra Harding nos dice que la ciencia sí, efectivamente, es este conjunto sistematizado de conocimientos, pero también es una relación entre conocedores, mundo por conocer y formas de conocer, ¿no? O sea, las personas que investigamos formamos parte de una sociedad en la que construimos el conocimiento. En ese mundo tan vasto y tan complejo y multidimensional que tenemos, pues siempre vamos a encontrar objetos de estudio, y para poder construir ese conocimiento, pues tenemos que establecer un proceso, ¿no? que es la metodología. Y estas 3 cosas pues tienen que ver con una estructura social en la que se realiza este trabajo. Muchas veces se piensa que lo que ocurre en las universidades, los centros de investigación, pues no tiene nada que ver con la desigualdad, la violencia, porque aquí todos somos buena onda, racionales, es el imperio de la razón, aquí nadie tiene estereotipos, aquí todos tenemos puros pensamientos basados en reflexiones, ¿no? Y eso es algo falso, ¿no? Las condiciones en las que realizamos nuestro trabajo académico, las condiciones en las que venimos a estudiar, en las que somos parte de estas comunidades que queremos formarnos en ciertos campos de saber, pues tienen una división sexual,
una división racial y una división clasista del trabajo, ¿no? Incluso basta mirar en las universidades, en los centros de investigación, quiénes son las personas, cuál es el color de piel, el sexo, la condición de clase de las personas que están en los más altos cargos y las personas que les asisten, les ayudan o realizan el trabajo administrativo, incluso de limpieza de nuestros espacios, ¿no? Y todo eso ocurre en algunos, pues no en algunos, más bien en todos los centros de investigación. Y además también en esto que implica este trabajo científico, las mujeres apenas tuvimos un ingreso masivo y sostenido a partir de la década de 1950. En un espacio que es la universidad, que así como la conocemos hoy día, pues las primeras son del siglo XVIII, ¿no? De ahí arrancaron, ¿no? Entonces, 1950, ingreso masivo y sostenido de las mujeres, década de los 70, segunda mitad de los 70, pues es el momento en el que ya no solo ingresan mujeres, sino además mujeres feministas, ¿no? Entonces tenemos 70 años de presencia de las mujeres en las universidades y 50 años más o menos de los estudios feministas en la ciencia. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos investigación feminista? Básicamente lo que identificamos es cuáles son las condiciones bajo las cuales las mujeres realizamos el conocimiento, producimos conocimiento, pero también qué dicen los conocimientos de diferentes disciplinas sobre las mujeres y cuál es la historia que tenemos las mujeres en ciertas disciplinas. Y entonces muchas veces nos preguntamos, ¿las ciencias tienen género? Sí, sí tienen género, por los tipos de conocimientos que producen están dirigidos a ciertos grupos sociales. Aquí siempre me gusta recordar y citar a una filósofa argentina, Diana Maffia, que en un texto que se llama Alegato desde la periferia hace varias preguntas respecto a cómo conocemos el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que pregunta Diana Maffia? Dice, bueno, sobre lo que tenemos que reflexionar es ¿quién produce conocimiento? ¿Financiado por quién? ¿Para beneficio de quién? ¿Desde la perspectiva de quién? ¿En la lengua de quién? No solo en términos de sexo, sino también de clase, de etnia, de color, de identidad. Y entonces es muy importante que nos preguntemos en nuestros campos de saber, porque cuando estudiamos la licenciatura no necesariamente ya somos investigadoras o investigadores formadas y formados, apenas iniciamos ese trayecto, pero ahí tenemos contacto con saberes propios de nuestras disciplinas. Y en este sentido es importante que retomemos también lo que pregunta Margaret Eichler, y aquí tendríamos que identificar si los conocimientos científicos, los conocimientos de mi disciplina, las explicaciones científicas que hace mi disciplina sobre el mundo, incluyen la experiencia social de las mujeres, abarcan las situaciones de las mujeres, transforman la posición social de las mujeres, contribuyen a la equidad. Y estas preguntas nos sirven para identificar en qué medida las disciplinas en las que nos vamos formando tienen una preponderancia masculina. Por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales, muchas veces cuando se hacen investigaciones estadísticas y se diseñan las muestras, no hay una proporcionalidad de género. Y solo nos dicen cuántas mujeres y cuántos hombres
respondieron qué cosa, en qué conjunto de indicadores, en qué categorías analíticas, pero ni siquiera podemos saber si esas respuestas son representativas de la cantidad de mujeres o la cantidad de hombres que están en ese grupo social que queremos conocer a través de la estadística, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo no se abarca. Incluso a veces la manera en la que se plantean las preguntas tampoco está incluyendo una experiencia diferenciada, ¿no? Y te podemos citar ejemplos que algunos pueden ser hasta de caricatura, ¿no? O sea, cuando nos enseñan cómo se pobló América y nos dicen los libros, el hombre cruzó el estrecho de Bering. Pues yo creo que las mujeres entonces ya estábamos en América y a lo mejor por eso, desde esta visión heterosexista además sobre el mundo, pues probablemente por eso cruzaron, ¿no? El estrecho, ¿no? Si buscamos las definiciones de nuestras disciplinas, o sea, yo les puedo decir que en el caso de la sociología se dice que es el estudio del hombre en sociedad. Y digo, bueno, ¿y quién estudia a las mujeres, ¿no? en la sociología? Hay una sobregeneralización de la experiencia de los hombres como si esa fuera la única experiencia de humanidad. Entonces siempre vale la pena preguntarnos de qué hombres, sobre qué hombres incluso se está sobregeneralizando. Y cuando hacemos estas preguntas que plantea Margaret Eichler, lo que podemos identificar es justamente el androcentrismo en la ciencia, ¿no? Que es colocar a los hombres y a lo masculino en el centro de las elaboraciones conceptuales, en el centro de la investigación y en el centro de la presentación de los resultados. Esto puede ser de manera explícita con estos ejemplos casi de caricatura que les he mencionado, o sencillamente generalizando situaciones sociales que pueden tener diferentes comportamientos o diferentes implicaciones cuando se realizan por hombres o se realizan por mujeres. Y también el androcentrismo en la ciencia existe o se puede manifestar a partir de una idea de neutralidad. Entonces, como yo soy neutral, no tengo que mostrar el sexo de la distribución por sexo en mis muestras, porque soy neutral. Pero en realidad ahí se sigue sosteniendo un paradigma masculino. Al inicio yo les decía, bueno, las mujeres llegamos a partir de manera sostenida, masiva y sostenida, a partir de 1950, en casi todos los países del mundo. Eso no es exclusivo de América Latina. O sea, es después de la Segunda Guerra Mundial que se da el ingreso masivo y sostenido de las mujeres en la educación superior. Bueno, pues ahora en 2025 muchas mujeres seguimos siendo pioneras en diferentes disciplinas, se nos sigue premiando porque seguimos siendo las primeras en hacer algo. Y esto tiene una historia y esto tiene que ver con que las universidades como las conocemos hoy día surgen en el siglo XVIII, forman una cultura organizacional, una manera de vincularnos, un conjunto de horarios, de contratos laborales hechos por los hombres desde su experiencia. Eso no quiere decir que no había mujeres en las universidades, sí las había, eran, como dice la filósofa Amelia Valcárcel, la excepción que confirmaba la regla de que no todas las mujeres podían estar en este mundo científico que es rudo, que es competitivo, que requiere de grandes esfuerzos. Incluso hubo textos que explicaban el por qué las mujeres no podían estar en esos laboratorios y en esos espacios. Y muchas de las explicaciones, ¿con qué creen que tenían que ver? ¿Ibas a decir algo? ¿No? ¿Con qué creen que tenía que ver o a partir de qué se justificaba? Desconcentraban a los hombres. Esa es una, pero otra es una de las explicaciones. Y ese es un poquito más ya del siglo XIX, pero siglo XVIII. Había pocas mujeres, pero ¿por qué no éramos brillantes según las explicaciones? Ajá,
y porque éramos húmedas. O sea, el tener útero hacía que hubiera más fluidos. Era una explicación, ¿eh? Londa Schivenger ha tomado toda esta historia de las mujeres, del sexo en la ciencia y ha mostrado estas explicaciones, ¿no? Incluso se hablaba del tamaño del cerebro, la estatura, la capacidad torácica, que era lo que nos hacía débiles, pero ustedes supongo que ya saben que esas fajas que se ponían, esos corsets, reducían la cintura hasta 20 centímetros, lograban reducir, ¿no? Para esos cuerpos de reloj de arena, por eso siempre estaban con abanico, o sea, literalmente no se podía respirar con esos corsés, ¿no? Entonces, había una idea sobre la debilidad, había una idea sobre las mujeres como que teníamos muchos fluidos en el cuerpo que imposibilitaban que nosotras pensáramos. Además, estaba la idea de la cuestión hormonal y los cambios emocionales, ¿no? A los que somos casi sometidas por la naturaleza. Y acuérdense que una de las cosas, uno de los criterios a partir de los cuales este paradigma de la ciencia se fundamenta, pues tiene que ver con la objetividad entendida como la ausencia de cualquier posicionamiento que implique emociones al producir conocimiento, ¿no? Pero en realidad cuando se analiza esto lo que vemos es que hay emociones frías y emociones cálidas y son las emociones frías las que se consideran constitutivas del método científico. Y entonces esto con el paso del tiempo pues va generando sesgos metodológicos, ¿no? Y los sesgos metodológicos tienen que ver, por ejemplo, con algo que Margaret Eichler denomina la ginopia, donde ella juega con el término gines y miopía para mostrar a través del concepto de ginopia la insensibilidad, la incapacidad de ver qué es lo que hacen las mujeres o de apreciar y mirar a las mujeres cuando se hace investigación como sujetos sociales, como sujetos cognoscentes. También la sobregeneralización de ciertas experiencias, ¿no? El hombre cazador y la mujer mamá recolectora y que está haciendo, nos presentan también una caricatura que no corresponde a lo que eran esas sociedades antiguas, ¿no? También la insensibilidad genérica, que es esto que yo les mencionaba hace un rato, que tiene que ver con no mirar como un mismo comportamiento, algo que queremos observar en un grupo social es diferente según lo practiquen hombres o lo realicen las mujeres. El familismo, ¿no? En las ciencias sociales el familismo implica mirar y siempre pensar que es la unidad básica de cualquier interacción social cuando en realidad formamos parte de diferentes grupos sociales y en la familia pues lo que tenemos son redes de parentesco, pero participamos en otros grupos sociales, ¿no? Y el dicotomismo sexual, ¿no? Esta cuestión binaria donde hay una serie de características sobre lo masculino que solo se expresan en la vivencia de los hombres y hay una serie de características sobre lo femenino que pareciera que solo se expresan en la experiencia de las mujeres. El problema no es la cuestión binaria, sino que este binarismo es dicotómico, está construido a partir de una jerarquía en la cual lo femenino queda desprestigiado y entonces todo lo que corresponde a ese carácter, a ese contenido, pues va a quedar fuera, ¿no? Y entonces en este escenario completamente desigual para observar el mundo, para elegir qué queremos observar del mundo, para establecer un proceso para observar ese mundo, es que el feminismo a partir de la década de los 70 comienza a reflexionar y aportar cosas sobre la relación de las mujeres y la ciencia. Y básicamente esta reflexión tiene que ver con la incorporación y la presencia de las mujeres. ¿Cómo estamos? ¿No? Y a la fecha siempre vamos viendo las estadísticas. ¿Y qué nos dicen las estadísticas? Las mujeres estamos más en los campos de las humanidades y las ciencias sociales. Sí, pero ¿cómo estamos en ese campo? Cuando miramos ya a detalle cómo estamos aún en las ciencias sociales y aún en las humanidades, pues nos encontramos con que, por ejemplo, en carreras como pedagogía,
cuya proporción de género es 80-20, hay momentos en los que ha llegado a 70% mujeres, 30% de hombres. El Emilio de Rousseau, por ejemplo, sigue siendo considerado un texto de didáctica. Indispensable. En filosofía, a pesar de que es una carrera que ya está llegando en muchos momentos a tener una composición mixta, ¿qué leemos en filosofía? O sea, cuando vemos a las filósofas, las vemos hasta el momento contemporáneo, de la mitad del siglo XX en adelante, ¿no? Y antes, pues tenemos muchos filósofos que tenían expresiones profundamente misóginas sobre las mujeres, ¿no? Eso en cuanto a los contenidos. No todos los contenidos en las ciencias sociales explican qué es lo que hacemos las mujeres en el mundo social, cómo lo hacemos, qué hacemos, cómo sostenemos, cómo se sostiene el mundo a partir de las actividades realizadas por las mujeres. Entonces, esos son los contenidos. Pero luego cuando miramos, sí, en las ciencias sociales hay más mujeres, viene lo que se conoce como el efecto tijera. Efectivamente, ingresan más mujeres que hombres, pero conforme se avanza en la jerarquía contractual o del prestigio y el reconocimiento, esos pocos hombres se van hacia arriba y hay más hombres, por ejemplo, eméritos, que tienen emeritazgos en las ciencias sociales, y las mujeres, aunque sean más en una disciplina, no están en esas mismas jerarquías. Y entonces la incorporación y presencia de las mujeres en la ciencia pues nos permite observar cómo la ciencia en general es un sistema exclusivo y excluyente. Exclusivo por cuestiones de sexo, de raza, de clase. Si no fuera por la universidad pública, muchas personas de cierta condición sexual, racial y de clase no podrían acceder a los centros de investigación, ¿sí? Y es excluyente porque las normas que tienen estos espacios también tienen que ver con estas jerarquías, ¿no? Y entonces, en ese sistema hemos ido pasando de una presencia marginal a paulatinamente, ahí vamos dando pasos, no a la velocidad que quisiéramos, pero ahí vamos las mujeres hacia una incorporación plena. El siguiente elemento que también se estudia en esta relación mujeres y ciencia tiene que ver con los efectos de la ciencia sobre las mujeres. Cómo diferentes disciplinas tienen una narrativa sobre nuestros cuerpos y qué implicaciones tienen esas narrativas en la vida de las personas. ¿Qué implicaciones tiene la narrativa de una medicina patriarcal sobre nuestros cuerpos? En cómo se nos sigue considerando o no capaces o no, y cómo incluso nosotras mismas podemos o no interiorizar esas narrativas. Y el otro elemento que tiene que ver con los efectos de la ciencia sobre las mujeres, nos dice Norma Blázquez, tiene que ver con los desarrollos científicos y tecnológicos. Bueno, ustedes están muy jóvenes, pero veo que hay personas que son más o menos como de mi rodada. Han de recordar los que son más o menos, quienes son más o menos de mi rodada, la publicidad de Volkswagen cuando sacó el Lupo y decía que era el primer carro diseñado para mujeres. Y muchas han pasado o hemos vivido la experiencia de que para lograr tener comodidad entre los pedales y el volante, o sea, si para alcanzar los pedales vamos así encima del volante, bueno, esto tiene que ver con que muchos desarrollos tecnológicos utilizan modelos antropométricos masculinos, pero no crean que es, o sea, masculino por continente. Hay también un modelo antropométrico masculino que tampoco beneficia del todo a los hombres de América, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo ciertos desarrollos científicos y tecnológicos no están siendo diseñados desde una perspectiva de género, y esto tiene un efecto
en nuestras vidas, ¿no? Aquí vale la pena que nos metamos mucho al estudio de las inteligencias artificiales, los lenguajes generativos, cómo se modelan estos lenguajes, desde dónde, cómo, en qué lingüística se están produciendo estas tecnologías. Y el tercer elemento tiene que ver con las aportaciones de las mujeres a la ciencia. ¿Qué aportamos las mujeres? Y hacia allá iba la pregunta que yo les hacía al inicio sobre quiénes son las mujeres teóricas, las grandes teóricas de sus disciplinas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son nuestras antecesoras? ¿Quiénes son las mujeres que van sentando las bases en ciertos conocimientos que tenemos, ¿no? Y hay formas en las que se nos narra o se nos explica cómo estamos las mujeres, ¿no? O cómo llegamos a las disciplinas. ¿Ustedes se imaginan? Voy a leerles un fragmento de la biografía de Einstein y me gustaría, bueno, yo voy a observar sus reacciones, pero si alguien quiere compartirme su reacción, adelante, ¿no? De personalidad radiante, Einstein consiguió abrirse paso en el mundo de la física sin perder el sentido del humor. En 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física que le dedicó a su esposa. Es mi mayor apoyo, confesó a los periodistas. ¿Han leído alguna vez algo así sobre Einstein? No, porque es falso. O sea, nadie ha escrito así sobre Einstein. Ahí les va la de Newton. Nadie podía suponer que tras los enormes ojos y el frágil físico de Newton se escondía uno de los cerebros más prodigiosos del mundo. ¿Han leído esa biografía de Newton? No, porque es falsa. Nunca se describe a los hombres en la ciencia desde sus atributos físicos, si era débil y a pesar de que se veía débil y frágil, y esa manzana que golpeó su cabeza, además de provocarle un desmayo, le hizo pensar en... No se describe así, ni se escribe en las biografías de los hombres científicos en relación con su familia, en relación con sus parejas. Les voy a leer otra. Fíjense, los estudiantes de la Universidad Parisiense de la Sorbona, al cruzarse los pasillos con aquella joven polaca que se había matriculado en otoño de 1891 en la Facultad de Física, se preguntaban: ¿quién es esa muchacha de aspecto tímido y expresión obstinada que viste tan pobremente? Todos la miraban extrañados, con una mezcla de conmiseración y desdén. Algunos sabían que se llamaba Mania Sklodowska y la denominaban la extranjera de apellido imposible. Otros preferían llamarla simplemente la estudiante silenciosa. Mania se sentaba siempre en primera fila, no tenía amigos y solo se interesaba por los libros. También llamaba la atención su hermosa cabellera de color rubio cenizo, que solía llevar recogida y semioculta. Nadie sospechaba que esa joven esquiva y austera iba a convertirse un día bajo el nombre de Madame Curie en una mujer ilustre y una gloria nacional de Francia. ¿Y qué creen? Esa sí es verdad y está escrita en el texto que se llama Biografías y Vidas, la enciclopedia biográfica en línea. Así está la biografía de Madame Curie. Eso es un ejemplo más del androcentrismo en la ciencia y de cómo realmente nuestra presencia en el mundo de la ciencia, de cualquier conocimiento, así sean áreas de conocimiento en las que se considera que no se consideren, las que estadísticamente podemos mostrar que las mujeres tenemos una mayor presencia, nos encontramos con estas cosas.
con estas biografías, menos las que les leí de Newton y de Einstein, esas son falsas y esas las hizo Daniela Duarnit en un Twitter, que bueno, todavía se llamaba Twitter, hizo un hilo de Twitter que se llamaba voy a contar las biografías de los hombres como si fueran mujeres. Y entonces ahí está Newton, ahí está Alan Turing, está Einstein, Darwin también, que lo pone como un esposo dedicado y devoto con sus hijos, que aún así se daba tiempo para hacer viajes y traer colecciones de diferentes lugares del mundo y compaginaba sus labores de padre con su teoría de la evolución. Bueno, esto que parece que es un chiste, cuando lo aplicamos sistemáticamente en nuestros campos de conocimiento, en los medios de comunicación, en los videos, en la publicidad, es la regla de la inversión sexista. Si nos resulta gracioso que los hombres aparezcan como de la misma forma en que aparecemos las mujeres, ahí hay sexismo. Y bueno, pues esto también lo aprendemos en la escuela, porque todas las escuelas tienen un currículo formal y un currículo oculto. Y ese currículo oculto está en los discursos, está en los objetivos, está en los contenidos. Es oculto porque ningún maestro en sus hojas descriptivas pone el chiste homofóbico para amenizar la clase cuando imparta tal tema, ¿no? No entregan esos, están en las interacciones. Tampoco es un complot por parte, o sea, yo sé que puede haber casos extremos y personas profundamente misóginas que sí quieren que así sea, pero o sea, cuando se diseñan los planes de estudio, por lo general no es así como un complot, pero finalmente ustedes revisen las bibliografías de los planes de estudio y cuántas mujeres estamos en la bibliografía básica de cualquier disciplina. Y bueno, pues esos aprendizajes a través del discurso que tienen que ver con actitudes, con destrezas, con habilidades, con supuestos sociales no explícitos, pues se dan en nuestras interacciones, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso de investigar, como decía Sandra Harding, ahí las personas son las que realizan la investigación, o sea, ella no habla de investigadores o investigadoras, ella habla de conocedores. ¿Qué hacemos las y los conocedores en el mundo desde nuestra clase, desde nuestro sexo, desde nuestra condición racial? Y esto forma lo que en algún lugar, y siguiendo a la pedagoga Montserrat Moreno, denominé como las ciencias cíclopes. Nuestras ciencias son cíclopes en el sentido de este animal mitológico, este ser de la mitología griega que solo tenía un ojo para mirarlo. O sea, hay una parcialidad, sí, en el sentido de que se ha sobregeneralizado esa experiencia masculina y porque además hay una forma de mirar construida también desde esa experiencia, ¿no? Y esto trae consigo pues unos sesgos androcéntricos que van en los diferentes campos del conocimiento, coexisten con la consolidación de este sistema de género propio de las sociedades patriarcales, ¿no? En el que se inferioriza y se subordina la experiencia de las mujeres. Y es en este contexto en el que elegimos una carrera, elegimos estudiar algo desde un contexto familiar, desde una trayectoria escolar, desde las aptitudes que tenemos para realizar o no ciertas actividades y también desde los intereses, las motivaciones y los referentes. Ahí la importancia de visibilizar a las mujeres y, por ejemplo, cuando hacemos estudios feministas, no solamente nos sumamos a una genealogía de conocimiento feminista, citando y haciendo comunidad con esos conocimientos que han generado las feministas, también visibilizamos a las mujeres, a las sociólogas, por ejemplo. O sea, quien estudie globalización
y no lee a Saskia Sassen, por ejemplo, está teniendo una visión sobre la globalización incompleta, ¿no? Y hecha y pensada solo desde los hombres, ¿no? Y entonces aquí habría que pensar quiénes son nuestros referentes y a partir de qué referentes decidimos o no entrar a una disciplina o cómo nos imaginamos que es nuestra licenciatura y nuestro campo de trabajo, pero pongámosle sexo a eso que nos imaginamos. Y bueno, ¿qué hace una metodología feminista además de identificar estos sesgos androcéntricos? Pues cuando decidimos observar el mundo, entonces tenemos que establecer un proceso para observarlo y ahí es donde entra la metodología. Y la metodología feminista yo la concibo como una metodología de la visibilidad, es decir, vamos a colocar a las mujeres al centro, vamos a visibilizar su experiencia histórica, su experiencia filosófica, ética, política, social, qué hacemos las mujeres en las sociedades en las que estamos, cómo ubicar a las mujeres de acuerdo con diferentes determinismos económicos, políticos, sociales. Y luego asumir nuestro sexo y decir cómo hemos sido explicadas, cómo hemos sido pensadas, cómo hemos sido conceptualizadas en este campo del saber. Y preguntarnos, ¿el método científico realmente nos observa? Y aquí me parece que esa es una pregunta que no solamente tendríamos que hacernos las mujeres. Es una pregunta que también tendríamos que hacernos desde nuestra condición geopolítica como personas de América Latina, como personas que estamos en un continente que tiene una historia de colonialismo sobre él. O sea, realmente las teorías de la democracia europeas dicen algo sobre nuestra experiencia, cuando creo que Alemania es del tamaño más o menos de Chihuahua o Durango. Algo así. Italia es a lo mejor como la península de California, de Baja California Norte y Sur. O sea, esas teorías de la democracia nos dicen algo sobre cómo son nuestras sociedades. O sea, hay cosas que tendríamos que preguntar, ¿cómo nos describe, nos define, nos caracteriza, nos conceptualiza este campo de conocimiento en el que participamos? Y de esta forma, establecer un cómo feminista implica reconocer que la teoría feminista es un conocimiento crítico y situado. Crítico porque forma parte de las diferentes corrientes críticas en las ciencias sociales. Es situado porque lo hacemos desde el cuerpo y porque además quienes investigamos pues formamos parte del problema que investigamos. O sea, feminismo tiene que ver con la desigualdad y ahí estamos nosotras y ahí están los hombres también. Y entonces para modificar estas formas cíclopes de hacer investigación tenemos que integrar a las mujeres como eso que llaman objeto de estudio, que en el caso de las ciencias sociales no tenemos objetos, tenemos sujetos de estudio. Establecer un momento de reflexión intelectual y teórica separatista, porque la única forma de contribuir a equilibrar esa óptica, esa ginopia, ese androcentrismo, pues es darle un poquito también de ginocentrismo para ir equilibrando aquello que nos se ha dicho, ¿no? Y poder ir reconceptualizando varias teorías. Y entonces eso implica también visibilizar, desnaturalizar e historizar, porque no es solamente nombrar a las mujeres como, bueno, aquí está la lista de las mujeres sabias, ya con eso se equilibró el conocimiento. No, o sea, hay que demostrar no solo su presencia como teóricas, también hay que develar, quitarle los velos androcéntricos. Y también tenemos que quitarnos los velos de la igualdad en las universidades, porque muchas veces se tiende a señalar que pues, las mujeres que están en las universidades son las que le echaron ganas. O sea, se convierte en un asunto meritocrático, algo que es una desigualdad social muy importante, ¿no? El pensar que
hay igualdad en las universidades, cosa que no es tan cierta, pues porque la sociedad solita evolucionó y entonces así como por naturaleza se modificaron las cosas. Eso es también invisibilizar qué hemos hecho las mujeres para estar y acceder plenamente a este espacio. Y bueno, yo quiero terminar mi intervención citando a Sor Filotea, a Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, en un texto que se llama Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, cuando está en todo este proceso en el que la acusan y bla, ¿eh? En la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Juana de Asbaje dice: si Aristóteles hubiera guisado, mucho y mejor hubiera pensado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta ponencia tan amena y tan esclarecedora de todas estas problemáticas que tenemos dentro de nuestro ámbito académico y cómo se han ido gestionando desde la misma construcción histórica de las universidades, la academia, la teoría del conocimiento, etc. Bueno, si alguien quisiera hacer una pregunta, tenemos tiempo para una pregunta. ¿Alguien que quisiera hacerle una pregunta a nuestra ponente? Allá. Sí. Sí, ¿puedes acercarte, por favor? Disculpa. Pasamos el micrófono. Muchas gracias. Pásale. Bueno, cuando estamos haciendo estas investigaciones, usted ha dicho que tiene que ser un conocimiento situado y me parece, y me parece algo relevante. Sin embargo, creo que ahí tenemos una problemática justo en la investigación, porque muchas veces se nos exige hablar de positivismo, ¿no? La ciencia, etcétera, como algo objetivo. ¿Qué hacemos con esa parte? Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Cómo te llamas? Alicia. Sí, Alicia. Bueno, la respuesta a eso nos la dieron unas epistemólogas feministas que hablaban del empirismo feminista y ellas planteaban la objetividad fuerte. Es decir, si esto se trata de mostrar empíricamente, hagamos ese empirismo, pero focalizándonos también en la experiencia de las mujeres, para mostrar sobre todo que las mujeres no solo somos sujetos cognoscentes, es decir, capaces de producir conocimiento, sino que las mujeres en la sociedad son sujetos cognoscibles, hacen cosas en el mundo que pueden ser y deben ser explicadas, porque sin esa experiencia el mundo está incompleto. Entonces, esa es una. Y bueno, en los estudios críticos sabemos que siempre hay que hacer trampa. Bueno, trampa no lo digo en el buen sentido del término, porque cuando llegamos con estos enfoques cualitativos, etnográficos, nos dicen que estamos haciendo chisme, no ciencia, ¿no? O sea, a mí, ¿de qué me sirve que vengas y me cuentes la experiencia? Bueno, pues entonces usamos mucho la triangulación, usamos métodos mixtos, ¿no? Donde tenemos o producimos estadística o de la estadística que ya existe la vamos explicando con perspectiva de género y a eso ya le sumamos también esta parte cualitativa que nos permite conocer a profundidad las cosas. Sí. Pues muchas gracias, doctora, por enseñarnos cómo... Gracias. Cómo podemos construir este conocimiento a partir de otras narrativas, ¿no? De otras propuestas metodológicas. Y, a ver, una pregunta más, ¿sí? Si gustas pasar, por favor. A ver. Igual, no hay problema. Bueno, muchas gracias por su conferencia, su plática. Me gustaría, más que una pregunta, pedirle un consejo.
Yo estoy estudiando el doctorado en género y estudios feministas y he intentado respaldar mi tesis con puras teóricas, justamente para decir, bueno, yo quiero que esta tesis sea feminista y tenga esta metodología feminista, pero se me ha cuestionado mucho. ¿En el doctorado de estudios feministas? Sí, justo. Se me ha cuestionado mucho por qué no estoy citando a estos teóricos como Bourdieu, Foucault, etc. Pero bueno, creo que el consejo sería un poco cómo respaldaría usted esto que le acabo de mencionar. Muchas gracias. Perdón, ¿me lo pasas por acá Sí, atrás? perdón. Yara? Gracias. Gracias. Bueno, te voy a decir cómo lo resolví yo. El primer enunciado de mi tesis doctoral empieza diciendo: esta es una tesis feminista y como tal prioriza las aportaciones de las mujeres en las ciencias sociales y sobre todo de las mujeres latinoamericanas en las ciencias sociales, y empecé a explicar cómo me hice yo feminista, qué implica para mí el feminismo como conocimiento. Y yo excluí de mis reflexiones a Bourdieu porque Bourdieu en la dominación masculina solo cita a Simone de Beauvoir en una nota a pie de página y no cita a ninguna mujer, aunque todo el libro es una síntesis de lo que han pensado las mujeres de su tiempo sobre pues la dominación masculina. Inevitablemente hay temas en los que tenemos que citar a los hombres, pero no es lo mismo priorizar la aportación de las mujeres a completamente excluir, porque además estamos discutiendo en el campo de una disciplina y haciendo las correcciones sobre lo no dicho. Entonces también es una prueba chida mostrar la fragilidad que tienen las teorías hechas por los hombres cuando entran las revisiones de las mujeres. Entonces, así lo resolví yo. Espero que te sea útil, pero ese primer párrafo me tomó 4 años redactarlo para poder establecer por qué esa era una tesis feminista, escrita además por una mujer heredera ¿de qué feminismo? ¿Dónde aprendí yo el feminismo? Pues yo lo aprendí fuera de las universidades. Yo lo aprendí en la primera web que hubo en un sitio que se llamaba Creatividad Feminista, hecho por Jimena Bedregal, que después fue de las fundadoras de los feminismos autónomos. Entonces, pues hay que dar esa explicación, porque también cuando decimos que somos conocedores y establecemos un cómo observar el mundo, un posicionamiento ético que debemos hacer en todas las investigaciones, es decir, desde dónde estamos observando, desde qué posición política, ética, sexual estamos observando lo que observamos. Y a mí me resultó imposible no citar a ningún señor, porque además pues hay señores que también dicen cosas chidas, ¿no? Entonces, pero priorizar las aportaciones de las mujeres tiene que ver con, pues, ponerlas a discutir con estos otros teóricos y además mostrar cómo lo que ellas aportan justamente es romper con esa parcialidad que tienen algunos hombres sobre el mundo. Bueno, así lo resolví yo. Sí. Pues muchas gracias, doctora, y con esto finalizamos esta conferencia, pero no sin antes darle su constancia, que dice: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, la Defensoría de los Derechos Universitarios y la Dirección Institucional de Igualdad de Género, otorga la presente constancia a Raquel Huereca Torres por impartir la conferencia magistral La importancia de la metodología feminista en la investigación en la Feria de la Cultura Científica con perspectiva de género. Un aplauso fuerte, por favor. Muchas gracias, gracias, gracias.
Gracias. ¿Me prestas el micrófono tantito? Quiero ¿para decir qué? algo. Sí, no te preocupes. Sí, muchas gracias, por cierto, como dato histórico. No está Elba, pero ella ha hecho la historia sobre esto. En esta universidad se iniciaron los primeros seminarios feministas con una de nuestras grandes teóricas, que es Marcela Lagarde, y que en esta universidad impartió los seminarios Cassandra. Y con eso arrancó en Puebla en la década de los 70, cuando además empezaban también en la ENA y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM este tipo de seminarios. Aquí en la UAP, Marcela Lagarde inició el seminario Cassandra con otras mujeres de aquí. La doctora Elba Rivera, en su tesis doctoral, cuenta esa historia, se las recomiendo que lo revisen. Entonces, y esto lo digo para agradecer poder estar en este espacio que tiene esta relevancia histórica, compartiendo esto, que además tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo. Hoy día en las universidades estamos por lo menos 3 generaciones de feministas. Feministas como Marcela Lagarde, que bueno, ella ya se jubiló en la UNAM, pero todavía hay algunas mujeres de su época, como Eli Bartra, por ejemplo, en la UAM. Otra generación que se formó, y nos formamos algunas con ellas, y las mujeres jóvenes que hoy día, desde su praxis política y su movilización, también nos han legado conceptos, uno muy hermoso que me gusta mucho, que es el de acuerpar. Y bueno, pues es un momento histórico que podamos estar esas 3 generaciones en el mismo espacio académico. Eso nunca había ocurrido en la historia del feminismo, en la historia de la ciencia y en la historia de los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles, que fueron las tomas feministas en varias universidades, también son hechos históricos. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Gracias. Muchas gracias, doctora, y con esto concluimos todo nuestro programa del día de hoy sobre la Feria de la Cultura Científica con perspectiva de género. Les agradecemos a todos, todas y todes su participación en este espacio. Hasta la próxima. Ay, espérame, déjame ver dónde se apaga. Ya. Ya vienen por ti, no te preocupes. Muchas gracias. ¿Tú sabes dónde va a llegar la camioneta? No, ahorita le pregunto.